David, Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo. Permítame, voy a meter espada. Voy a matarle a tu enemigo. ¿Y qué dice David? Para eso ya Saúl ya no es rey. Ya fue expulsado, destituido ya. Ya no es rey ya. ¿Y qué dice David? ¿Cómo es posible al ungido de Dios vas a matarle? ¿Tú crees que Dios te va a considerar por inocente por matar al ungido de Dios? Solamente va a cortar el canto de su manto, ¿ya? Cortó. Hermanos míos, la Biblia nos dice: nunca hables contra tu pastor, nunca critiques a tu pastor. Nunca critiques. Hermanos, estos pastores pueden tener fallas haciendo papá, pueden tener errores, es que son humanos como nosotros. Pueden errar, pueden fallar nuestros pastores, sí. Nadie es perfecto, nadie es. Acércale, convérsale, dale tu sugerencia, opiniones. Pastor, lo que estás haciendo está mal para mí. ¿Por qué no hacemos así, pastor? Pastor, parece que estás errando, parece que estás fallando, pastor. ¿Por qué no hacemos así? Dame tu opinión, hermana. Conversa con tu pastor, habla con tu pastor, hermana. Amén, amén. Y cuando tengas problemas, chicos, conversa con tu pastor, avísale a tu pastor. Ellos te van a aconsejar, ellos te van a orar por ti. Hermanos, señorita, a tu papá tú no puedes contarle problemas que tú tienes. A tu mamá, a tu papá tú no puedes contarle problemas que tú tienes. O puedes decir: papá, tengo una enamorada. No puedes decir, pero a tu pastor sí. Siéntate. Miren, miren. Él es Señor Jesucristo. Yo soy uno de los discípulos. Miren, miren. A ver si de esa manera, con los ejemplos, me entiendes. Cuando yo predico parece que no les dejo entender, pero es por eso, ese mala costumbre tengo de enseñarles con algunos ejemplos junto a tus pies. Él es el Señor Jesucristo y yo soy uno de los discípulos. Ya está sentado en su rodilla, ya está abrazando. Alguien dijo: ya que estás en su rodilla sentado, pregúntale cuál de nosotros vamos a traicionarle. Ya que estás abrazado, pregúntale cuál de nosotros vamos a traicionarle al maestro. ¿Qué significa esto? El discípulo tiene confianza con su maestro. Ustedes tienen que tener confianza con su pastor, con su pastora. Yo como pastor encontré cosas, hermanos. Yo soy su problema de los jóvenes, yo soy su problema de las señoritas, yo soy el problema de las hermanas, de los hermanos. Yo sé, hermanos, pero nunca puedo decir ni a mi esposa ni a mis hijas, nunca puedo decir a nadie: fulano tal tiene tal problema. Muchas veces les abrazo a los dos, a la marido y mujer, lloramos. Hoy están en la iglesia. Otras veces los jóvenes me cuentan sus problemas. Hay señoritas decepcionadas, hay jovencitos decepcionados en la iglesia. Tengo que aconsejarles, tengo que orar, hermanos míos. La amiga íntima de usted, señorita, tiene que ser las pastoras. El amigo íntimo de ustedes tiene que ser esos pastores, hermanos. Asiento, papá, a su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Seguimos viendo. Primero de Samuel 26, 7 al 9.
ya me he adelantado ya. Allí vas a encontrar lo que estaba hablándote de David y Saúl. Pastores, con ustedes, Éxodo 32:32. Hermanos, pastores, ustedes tienen que tener amor de una madre. Pastor, pastora, tienen que tener amor de una madre. Papá, tienes que tener amor de una madre. Ustedes ya no necesitan ya, estos jóvenes, él se necesita. ¿Qué tiempo estás pastoreando? 1 año y tantos meses. Todavía no tiene experiencia nuestro pastor. ¿Qué tiempo estás pastoreando, papá? Medio año. Todavía no tiene experiencia. Ustedes ya son Dios. Ya no necesitan experiencia. Él lo sé. Pastores, les aconsejo, especialmente para ustedes jóvenes pastores. ¿Qué dijo Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. De nuevamente, Pedro, ¿me amas? ¿Me estás escuchando? ¿Me cansó? ¿Qué dice? Sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Apacenta mis corderos. Aquí hay 2 cosas. Una cosa es pastorear, otra cosa es apacentar. Si ustedes quieren que crezca la obra, si ustedes quieren que multiplique, aumente las ovejas en la congregación, tienes que hacer estas 2 cosas. ¿Pastorear qué? No dejar que se aleje. No, dejar que se aleje. No debe alejarse. No importa que venga, aunque sea con 2 mujeres, no importa que venga un drogadicto, un borracho, brujo, hechicero, que también que venga. Muchas veces decimos, este hombre tiene 2 mujeres y está trayendo contaminación. No. La Biblia dice, al que me viene no le echo fuera. Al que me viene no le echo fuera. Que venga, aunque sea con 2 maridos, la palabra va a corregir, la palabra va a rectificar, la palabra va a cambiar la vida de aquel hombre. Pero sí les aconsejo, ese hombre, aleluya, ese hombre con 2 mujeres no puede dirigir ni en la lectura bíblica, eso sí, que se siente en la banca. Ese hombre que está en adulterio y fornicación no puede desempeñar ningún cargo, que se siente en la banca. ¿Qué se siente, papá? Tú como pastor tienes que conocer, tú como pastor tienes que saber sus problemas. Éxodo 32:32, que dice, ustedes tienen que tener amor de una madre. Amor de una madre. ¿Cómo es una madre? Aquí esta madre, mi hermana, dice que es una madre, tiene sus hijos. Su hijo puede ser borracho, criminal, violador, drogadicto, brujo, hechicero, no sé. Para una madre no hay excepción de hijos. No importa sea borracho, del borracho también está llorando la mamá. No importa sea delincuente, aunque sea delincuente, está llorando la mamá. No importa su hija, su hijo, que también puede ser, está llorando la mamá. ¿Dónde estará mi hijo? Hermanos, entré a la cárcel de Huamancacá. En una ollita chiquita agarró su sopita. La mamá está dando vuelta en la puerta de la cárcel cuando el hijo está preso en la cárcel, hermano, llorando. ¿Qué encontramos en Éxodo capítulo 32:32? Gloria al Señor. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. Cuando Dios quiso castigar, dijo Moisés, que perdone su pecado, si no, rey mi nombre. ¿Qué dijo? Cuando Moisés estaba 40 días, 40 noches en el desierto ayunando, el pueblo ya estaba danzando delante del becerro de oro. ¿Y qué dijo Dios?
No es posible, esta gente va a estar danzando delante del becerro de oro. Voy a matar toda esta gente, voy a destruir a esta gente. ¿Y qué dijo el pastor Moisés? Señor, no lo mates, no lo destruyas. En lugar que lo matas toda esta gente, bórralo mi nombre del libro de la vida. No importa, yo voy a perder mi salvación en lugar que pierda toda esta gente. Aleluya. Este es el amor de un pastor, hermanos. Este es el pastor. Hace que te critique, te murmure, te chanque, que también que te haga. Tienes que seguir amando a los perros. Tienes que seguir amando, hermano. Tienes que amar, tienes que tener amor de una madre, varón. Amén. Seguimos viendo. Aleluya. Números 27, 12 al 23. Jehová Dios hizo subir a Moisés al monte Abarim y dijo: esta es la tierra que he prometido a Israel, pero tú no entrarás. Dice que Jehová Dios hace subir al pastor Moisés a la punta del cerro y dice: miren, miren, esta es la tierra donde fluye leche y miel. Esta tierra les he prometido a tu descendencia, a Abraham, a Jacob, pero tú no vas a entrar. Pobre pastor, el cabello, para ti papá, el cabello también como algodón ya, la barba también como falso israelita ya. 40 años pastoreando a una multitud de gente. Y Dios le dice: esta es la tierra que les he prometido a tu descendencia, a Abraham y a Jacob, pero tú no vas a entrar ahora. Solamente he permitido que mires, que conozcas nada más. ¿Y qué dice el varón? Señor, ya que estoy destituido, ya que perdí mi salvación, ya no voy a entrar, ya se sabe que no voy a entrar a la tierra prometida. Pero nómbralo otro varón de mi reemplazo, porque por falta de pastor estos van a perder su salvación. Por falta de un pastor no van a entrar esta gente. Por favor, nómbralo mi reemplazo, mi poder. Nombró a Josué. Josué, un joven como ustedes, hizo llegar a la tierra prometida al pueblo de Israel. El pastor murió ahí, muerte. A su nombre, a su nombre. No dice este pastor: yo ya perdí, ¿qué me importa que aunque ellos también que pierdan su salvación? No. A pesar que ya perdió su salvación, sigue amando al pueblo, sigue amando a la congregación, hermanos. Pastor tiene que tener amor, hermanos queridos. Aplauso para Cristo. ¿Seguimos ya? Amén. ¿Seguimos o se cansaron? Hermanos, Génesis 31, 38 al 40. Pastores, por favor. Pastores. Muchas veces allá en el Perú, hermano. Acá en Argentina como Serape, en el Perú. Los pastores recibimos el 1 de enero. ¿Cuántas almas? 50 almas. Al mes de diciembre, ¿con cuánto llegamos? Con 45. 5 nomás he perdido. Tengo 45. 5 nomás. Esos 5 retrocedieron sabiendo, conociendo la palabra. ¿Cuál sabiendo, conociendo? Tú eres responsable de esas 5 velas. De esos 5 miembros eres responsable. Tú tienes que dar cuenta un día. Una alma no tiene precio. Si costara, aquí se habla por pesos, ¿no? Si costara 10,000, 20,000 pesos, aunque sea vendiendo nuestra ropa, aunque sea prestándonos, como sea, pagaríamos. Un alma no tiene precio. El Señor compró con su propia sangre.
Ay, pobre de nosotros si perdimos un alma. Ay, pobre de nosotros, pastores. Durante el tiempo que he pastoreado, nada he hecho para el Señor, solamente perdí almas. Hermanos míos, pero ¿qué encontramos acá en Génesis 31? ¿Qué dice el pastor al dueño? ¿Qué dice el pastor al dueño? Atienda, papá, atienda para ti, varón, para ustedes, varón. ¿Qué dice? Señor, durante los 20 años que he pastoreado, tus ovejas han aumentado, han multiplicado. Nunca te he traído sorreado, nunca te he traído devorado por algún animal. Mira qué cantidad ha aumentado tus ovejas, tus cabras, Señor. Entrégale a quien sea, yo ya no puedo pastorear. ¿Y cuándo diremos nosotros? Cuando diremos, he hecho aumentar tus ovejas. ¿Has hecho aumentar ya las ovejas? ¿O en vez de aumentar hemos perdido? Ha bajado la cantidad de las ovejas. Ay, pobre pastores de nosotros, hermanos míos. Por eso decía cuando Pedro dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Apacenta mis corderos. Atienda, atienda, jóvenes, ustedes. Si esta noche mi hermano no vino al culto, el día siguiente ya debo estar tocando la mano. Papito, ¿por qué no has venido? Pensé que el tren macho te ha pesado, estabas vivo todavía. Tengo que visitar. El día siguiente tengo que visitar. ¿Por qué, pastores? ¿Por qué? Las ovejas, pues hay algunas, ¿cómo puedo decir? Me mata palabras. Pin punteros se van adelante de las ovejas. Hay también ovejas enfermas. Hay también ovejas ociositas. Acá, hermanos míos, hay sabatistas, hay domingueros. Domingos nomás vienen. Cuando visitas nomás viene. Cuando no visitas ya no viene. Cuando empieza tiempo de lluvia dice, Señor, ya después de la lluvia voy a venir. Hay algunos que van a venir solamente domingos nomás. También hay zapatistas allá en el Perú, pero acá en Argentina no, pero zapatistas. Sábado no vienen, domingo no vienen, diría otros días no vienen. Pastor, tienes que conocer. No dejar que se aleje. Pastores, tengo problema con mi esposa, tengo problema ya, estoy por separarme. ¿Ustedes creen que delante de tanta congregación me voy a decir, pastor, tengo problema con mi esposa? Jamás no voy a poder decir. Mi hermana puede tener problema con su esposo. ¿Ustedes creen que delante de tanta gente va a decir, pastor, tengo problema con mi marido? Jamás. ¿Y cuándo nos va a decir? Cuando hacemos visita pastoral, pastores, visita pastoral, cuando llegas a su casa. Cuando llegas primerito, por la primera vez, parece algo raro, llegas algo extraño. Disimulado estoy mirando. Ya por la segunda vez voy. Ya más o menos, ya. Por la tercera vez. Pastor, disculpa, habíamos quedado dormidos hasta estas horas. Pastor, no hay ni plata ni para el pan, vamos a tomar desayuno con cancha. ¿Sí? Hay más confianza, más confianza. ¿Cuándo va a tener confianza con ustedes, pastores, la congregación? Cuando ustedes llegan a su casa. Muchas veces he tomado desayuno en la casa de mi hermano. Otras veces he almorzado en la casa de mi hermana. Otras veces en la casa de mi hermana. Hermanos míos, el Señor. Pastores, ustedes tienen que conocer. No todititos necesitan exhortación. Hay también algunas hermanas, algunos hermanos como gelatina intocable. Tienen que conocer, papá. Tienen que conocer, pastor. Una pequeña exhortación, nunca, ya no voy a ir a la iglesia del pastor, sino me voy a irme a otra congregación. Se va a la asamblea allá en el Perú, pero
se va a la peruana, se va a la presbiteriana. Hermanos de la congregación, cuando el pastor te exhorta, allá también hay exhortación. En otra organización también hay disciplina, allí también hay amonestación. Amén. Donde eres miembro, allí tienes que permanecer. Amén. Donde eres empadronado, allí tienes que permanecer. Las ovejas andanderas, no. Poco a poco ya vas a llegar a los barbudos ya, y yo voy a venir, aunque se cumplir, y yo te voy a afeitar hoy. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Seguimos viendo. Hechos capítulo 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros, entre vosotros mismos, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Aleluya. Por tanto, 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonará al rebaño, y vosotros mismos se levantarán entre hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pastores, ustedes son atalayas, ustedes son guardianes en este último tiempo.